La sábana santa, también conocida como síndone o sudario de Turín, es una tela de lino que muestra la imagen de un hombre que presenta marcas, flagelaciones, traumas físicos propios de una crucifixión. Este sudario mide 436 centímetros por 1.13 centímetros y es custodiada en Turín, en la capilla de la Sábana Santa, la cual fue construida expresamente para ese fin a finales del siglo XVII, entre los años 1668 y 1694, durante el reinado de Carlos Manuel I de Saboya, duque de Saboya. Una obra maestra del barroco italiano finalizada por Guarino Guarini, se encuentra dentro de un complejo de edificios que incluye la Catedral de Turín, el Palacio Real y el Palazzo Chiablezzi. Los orígenes del sudario y su figura son objeto de debate entre científicos, teólogos, historiadores e investigadores. Algunos sostienen que la sábana santa o sudario es la tela que se colocó sobre el cuerpo de Jesucristo en el momento de su muerte, y que el rostro que aparece es el suyo. Sin embargo, la tela ha sido datada mientras radiándola con carbono 14 y sitúa su origen en la Edad Media. La Iglesia Católica no ha manifestado oficialmente su aceptación o rechazo sobre el sudario. En 1958 el Papa Pío XII autorizó la imagen en relación con la devoción católica hacia la faz de Jesús. Se puede considerar que la utilización de nuevas tecnologías en el estudio del sudario dio comienzo en 1898. En las actas de Tadeo se dice que a Jesús se le entregó la tela doblada en 4, tetradiplón, para que se limpiara el rostro. Ian Wilson extiende esta expresión a la posibilidad de que la tela se guardara siempre plegada de esa forma, de modo que solo se pudiera ver el rostro y permanecieran ocultas las dos imágenes corporales, tales como se ven en el sudario de Turín. Se insinúa que la sábana santa pasó por las manos de la mujer de Poncio Pilato, quien también acudió al sepulcro, y ésta se la entregó a San Lucas, quien la escondió hasta que la encontró Pedro. La ciudad vieja de Jerusalén, vista desde el Monte de los Olivos, es en primer término donde se encuentra el cementerio judío. En el Evangelio de Juan, la historia de la sábana santa comienza en la ciudad santa, cuando tras resurrección Pedro entra en el santo sepulcro vacío y se da cuenta de que el sudario no está en el suelo, junto a las vendas, sino doblado y colocado aparte. Juan, que entró después de él, vio y creyó. La gruta de San Pedro, cerca de Antioquía, se considera la primera iglesia cristiana de la historia. En esa ciudad cosmopolita y tolerante se refugió el apóstol, huyendo de las persecuciones de cristianos en Jerusalén. Según las tradiciones, él se llevó consigo diversas reliquias de la pasión, dado que él fue el primero que entró en la tumba de Jesús tras la resurrección, y se piensa que él llevó consigo la sábana santa. En la cercana Edesa, en el siglo VI, se veneraba la sábana santa como un paño con la imagen del rostro de Jesús, que 3 siglos más tarde se trasladaría a Constantinopla
la actual Estambul. Se sabe que la sábana fue confeccionada por un artesano, pero no se conoce su nombre. Se dice que cuando la mujer de Pilato, por gracia divina, tocó la sábana, se convirtió al cristianismo. El profesor Bruno Fabiani de la Universidad de Turín inventó unas gafas para examinar la sábana. Incluso el Papa Benedicto XVI las probó. En el año 2010, este científico italiano fue en donde se expuso la sábana santa por última vez en el año 2000 y observó las manchas de sangre que se ven mejor del lado izquierdo, ya que sobre el lado derecho se hace más visible la anatomía del cuerpo. Este científico italiano ha estudiado, aparte de la sábana de Turín, la imagen de Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe, y dice que sin duda son dos imágenes que no han sido hechas ni pintadas por una mano humana, sino que son de origen totalmente sobrenatural. Este eclipse comenzó hacia las 18:20 y acabó a las 18:50. Entonces el 20% de la luna aparecía roja. Como no hubo ningún otro fenómeno semejante en la primavera de ese año, se puede asumir que la fecha más probable de la muerte de Cristo fue el 3 de abril del año 33. Es significativo que todas las pruebas realizadas en la sábana en las últimas décadas han reforzado lo que dicen los evangelios sobre la muerte de Cristo. Todas concluyen que la reliquia es un lienzo mortuorio auténtico, milagroso y sagrado. La sábana santa. Sabemos que algunos objetos, como esta sábana, corrían peligro de ser destruidos, tanto por los romanos como por los judíos. Para los romanos, la santa imagen del lienzo era un desafío al sistema religioso del imperio, mientras que para los judíos suponía una flagrante idolatría. Por esta razón, el lugar donde se escondía la sábana permaneció en secreto durante los primeros años de la Iglesia. Se sabe por los santos evangelios que antes de depositar el cuerpo de Jesús en el sepulcro, fue envuelto en una sábana, acorde con el rito judío de la sepultura que dictaba que se cerrasen los ojos, la mandíbula impidiendo que se saliese la lengua y que se tapasen las perforaciones de la cabeza, que se lavase el cuerpo y se lo ungiese con aromas, se envolviera en un lienzo y se cubriera el rostro con un sudario. Imágenes contemporáneas, entre otros del profesor italiano Gino Zaninotti, creen que el cuerpo de Jesús fue preparado de este modo. Primero pusieron un gorro, pátil, sobre su cabeza atado a sus mejillas. El cuerpo fue luego envuelto a lo largo con una sábana sindón y atado horizontalmente con 2 vendas o tonia. Finalmente, un velo, sudarium, que cubría su rostro. La ley judía prescribía que un condenado a muerte debía ser sepultado en el mismo día. Si uno, reo de la pena de muerte, es ejecutado y lo cuelgan en un árbol, su cadáver no quedará en el árbol de noche, sino que lo enterrarían ese mismo día. Como Jesús murió apenas 3 horas antes de la puesta del sol, los ritos funerarios tuvieron que ser abreviados. Según algunos expertos, la falta de tiempo supone que no pudieron lavar su cuerpo. Otros observan que la costumbre religiosa prohibía lavar un cuerpo ensangrentado, ya que los judíos pensaban que la sangre
era lo que daba vida al cuerpo. Había que enterrarlo con el difunto. Por lo tanto, el cuerpo de Jesús no lo lavaron, pero sí lo ungieron con mirra y aloe, antes de poderlo dejar en el sepulcro. El aloe o aloe Aloe sucotrina, era una planta usada como medicina en el mundo antiguo, que perseveraba de la precorrupción, según ellos lo creían. La mirra, Balsamodendron o Comíphora absidinica, era conocida por sus cualidades antisépticas en la antigua medicina. Todo aquello que toque un cadáver se vuelve impuro, y todo objeto impuro debe destruirse. Así lo decían. Para el cristiano, esto cambió con la resurrección de Dios. Ahora que ha vuelto a la vida, todos esos objetos no son ya impuros. Así, convencidos los apóstoles de Jesús, que es el Hijo de Dios, atesoraron sus efectos personales como preciosos recuerdos de su Salvador. Según la tradición, los discípulos recogieron los lienzos sepulcrales para conservarlos, entre ellos San Juan. Era el candidato más probable, ya que no solo acudió al sepulcro en la mañana del tercer día, sino que su evangelio entra en detalle sobre los lienzos. El evangelio apócrifo de los hebreos del siglo II dice que después de la resurrección, Jesús entregó a San Pedro la síndone para que la guardase, quiere decir, la sábana. Es difícil precisar dónde la guardó. Algunos historiadores suponen que pudo ser en Jerusalén o en las cuevas del Mar Muerto. O incluso en Líbano. Lo cierto es que la sábana apareció en Edesa, que fue la primera antigua ciudad del reino de Osroense y que hoy es la ciudad turca de Urfa. Edesa conoció la sábana, pero no hay comentarios sobre su origen. Coinciden en que apareció en el reinado de Abgar V, que gobernó el reino de Osroense entre el año 13 y el 50 después de Cristo. Con el tiempo nació la leyenda Mandilión de Abgar, que se trata de explicar cómo se formó la imagen. Esa historia, citada por Eusebio, cuenta que Abgar, enfermo de lepra, escribió una carta a Jesús pidiendo ayuda. Como no podía ir en persona, Jesús le envió su retrato y Abgar se curó. Hay algo de verdad en esta leyenda, ya que algunas investigaciones históricas y arqueológicas atestiguan que Abgar se bautizó y extendió el cristianismo en su reino. Asimismo, huyó de la persecución hasta que llegó a Osroense. En ese caso, podrían haber llevado la sábana, pues entonces era un sitio muy seguro para guardar la reliquia, al cuidado de un rey acogedor y lejos de la influencia de romanos y judíos. Sin embargo, con el tiempo los sucesores de Abgar abandonaron el cristianismo y Edesa cayó bajo dominio romano. Según la leyenda, un obispo escondió la sábana en la muralla de la ciudad, temiendo que fuese destruida. Esta apareció de nuevo en el año 544, durante el asedio de Escía por el persa Kosaru, primero Evagrio Ecloástico. Un historiador sirio documenta el evento y es el primero en decir que la imagen está divinamente formada. Literalmente está impresa ahí la imagen de Dios. La describe como una imagen no hecha por una mano humana, una frase que desde entonces se emplea para referirse a cualquier imagen milagrosa. La sábana ha sido también llamada tetradiplón, literalmente doblado en cuartos. Eso tiene que ver con la forma que era presentada, permitiendo ver el rostro de Cristo, y el nombre más popular en el mundo cristiano fue Mandilión de Edesa.
San Juan Damasceno, San Teodoro de Estúdita, San Teófanes el Confesor y Juan de Antioquía usan ese nombre. La sábana se guardó en la iglesia de Santa Sofía durante casi 400 años y permaneció allí incluso cuando los musulmanes conquistaron la ciudad en el año 639, con la única condición de que no se copiara ni se sacase en procesión en ninguna fiesta. La fama de la sábana se extendió por el mundo. En el siglo X el emperador bizantino romano I Lecapenos envió a su general Juan Corcucuas para que se apoderase de la reliquia y la devolviese a Constantinopla. La misión tuvo éxito. Los musulmanes fueron derrotados y los de Edesa tuvieron que entregar la sábana. Corcucuas y sus hombres volvieron triunfantes el 15 de agosto de 944. La sábana se llevó en procesión por la ciudad, primero a la iglesia de Santa María en el distrito de Blanquerna, luego a Hagia Sofía y al palacio del emperador Bucoleón, finalmente a la iglesia de la Virgen Faros, donde quedó. En años posteriores el emperador Constantino VII, Porfirogeneta, que pintaba íconos, declaró que la sídone o sábana santa se había producido sin ninguna pintura, que era sagrada. Asimismo, la sábana permaneció en Constantinopla durante los siguientes 260 años. En ese periodo su historia está comparativamente bien documentada. Sabemos que en el año 1147 Luz VII de Francia conoció la reliquia al visitar al emperador bizantino, que era el guardián del tesoro. Nicolás Mesarites escribió sobre la sídone o sábana santa en el año 1201, mientras que estaba en la iglesia de Santa María Blanquerna, y dice: los lienzos sepulcrales de Cristo eran de lino, lo que es típico de ese periodo. Todavía retienen un aroma. Han resistido el desgaste porque envolvieron un misterioso cuerpo ungido. Solo 3 años después escritas estas palabras, Constantinopla cayó ante los venecianos y francos en la Cuarta Cruzada. Más que ir a Tierra Santa, los cruzados se apoderaron de Constantinopla el 13 de abril del año 1204. Muchos habitantes fueron masacrados, las iglesias profanadas y el tesoro fue robado. Como habían convenido, el oro correspondería a los venecianos y todas las reliquias, incluido el mandilión o sábana santa, a los franceses. Se desconoce la suerte de la sábana durante ese tiempo. El Papa Inocencio III condenó el saqueo de Constantinopla y excomulgó a los responsables. Nadie dijo tener las reliquias, y se condenó a todo aquel que admitiese haberse robado alguna. No es de extrañar que muchas reliquias desaparecieran para siempre de la faz de la tierra. En cuanto a la sábana santa, se sabe que esta fue tomada por el Papa Inocencio III. Nadie sabía dónde estaba. Fue probablemente tomada por el jefe de la cruzada, Bonifacio I, marqués de Montferrat, que se lo entregó a uno de sus hombres de confianza, el caballero Morgollón Otto de la Roche. Este se la llevó hasta Grecia. Ahí llegó a ser duque de Atenas, antes de llevarse la sábana a Francia. Cuando Bonifacio I murió combatiendo en los búlgaros en el año 1207, Otto quedó como único poseedor de la sábana. Algunos historiadores creen que durante buena parte de los siglos VIII y IX, la sábana quedó en manos de los caballeros templarios, quienes hicieron lo posible para ocultarla. Una teoría es que a su muerte, Otto de la Roche
dejó la sábana en depósito a los templarios. Sabemos por varias fuentes que algunos de los jerarcas de la orden veneraban una misteriosa reliquia con la imagen de una cabeza en Montpellier y Carcassonne. Esto fue suficiente pretexto para que el rey francés Felipe IV, llamado el Bueno, se enfrentase con la orden y se hiciese por sus riquezas. Acusó a los templarios de adorar en secreto a un dios pagano llamado Baphomet, y en el año 1312 disolvió la orden y reclamó los bienes. 2 años después, 54 templarios de alto rango, incluyeron el gran maestre Jacques de Molay, fueron quemados en la hoguera como herejes. Los historiadores piensan que la divinidad pagana supuestamente venerada por los templarios era la sábana de Turín. El historiador italiano Antonio Lombati describe: sabemos que esta deidad se representaba de varios modos, como una reliquia pintada en papel o en muros, una cabeza con 4 piernas, un hombre con barba que recuerda de un modo la sábana. Lombati llega a escribir que el tráfico de reliquias entre el este y el oeste llevó a los padres del Concilio IV de Letrán en 1215 a prohibir que se transportase. Esa práctica la consideraban sacrilegio y simonia. En esas circunstancias los templarios tendrían que explicar cómo poseían una auténtica imagen de Cristo y por qué se había llevado ilegalmente a Francia. Sin duda, admitir el delito conducía a la hoguera. Con su silencio los templarios podrían al menos salvar sus vidas, si no su honor. Como los templarios que tenían por auténtica la sábana, los primeros poseedores oficiales tuvieron que mantener en secreto su preciado tesoro. En casi los siguientes 150 años las andanzas de la sábana no se conocen, pero volvió a salir a la luz en el siglo XIV en la ciudad francesa de Lirey, no lejos de Troyes, en la región de Champagne. No sabemos cómo la consiguió Godofredo de Charny, caballero y cruzado, pero se expuso por primera vez a la veneración de los fieles en Occidente en 1357, en la colegiata de Lirey. Siguió en la familia Charnay casi un siglo. Guardada en Montfort, San Hipólito, Chimay y Guermoyes, en 1453, 6 años de su muerte, la nieta de Godofredo y su última heredera Margarita de Charny entregó la sábana a su amigo Luis, duque de Saboya. La sábana perteneció a esa dinastía hasta el año 1983. Esto no quiere decir que la reliquia quedara libre de perturbaciones en ese tiempo. Las tensiones políticas y consiguientes guerras la llevaron de un sitio a otro. Una lista de ciudades incluye Ginebra, Vercelli, Ivrea, Moncalieri, Pinerolo, Susa, Avigliana, Rivolo, Savigliano, Ponte Alín, Bisac, Milán y Niza. Sin embargo, estuvo más tiempo expuesta al público en Chambéry, la capital del ducado gobernado por la Casa de Saboya. La reliquia quedó casi destruida en Chambéry. En la noche del 3 de diciembre de 1532, ardió la capilla en que se guardaba. Su interior fue completamente destruido y su fachada se derrumbó. Felizmente, la sábana envuelta en 48 capas, guardaba en un sólido reliquio de plata, escapó casi ilesa. Una esquina se quemó por unas gotas de plata fundida y un lado quedó ligeramente descolorido. Lo rescataron 4 hombres, 2 de ellos franciscanos, que enfriaron el relicario con cubos de agua antes de sacarlo de la capilla quemada. Según el científico italiano Giorgio Tessiori, la temperatura dentro de la capilla debió alcanzar los 500 grados centígrados y la interior del relicario 280 grados. Según los cálculos de los antropólogos, reconstrucciones dijeron estar convencidos de que una gota de plata fundida caería en un ángulo de 45 grados,
respecto a la base del relicario, y sucedió cuando lo sacaban de la capilla. Segundos más tarde la sábana hubiera quedado completamente destruida. Entre el 16 de abril y el 2 de mayo de 1532, la sábana fue restaurada por las clarisas de Chambéry. Las hermanas remendaron la reliquia en 16 puntos y la forraron usando tela de Holanda para reforzarla. La sábana encontró su casa permanente en el año 1578, cuando el duque Emanuel Filiberto decidió transferirla a la capital de Piamonte, Turín. Desde ese momento el llamado Mandilión de Dessau Sábana Santa empezó a conocerse con el nombre del Sudario de Turín. Se construyó una capilla junto a la Catedral de San Juan en el año 1694 para colocar la sábana. Desde entonces solo dejó Turín 2 veces en los siguientes 300 años. En el año 1706, ante el asedio francés, entre 1939 y 1946, que se llevó al monasterio de Montvergine, no lejos de Avellino. Al terminar la guerra, se pensó trasladarla a la abadía de Monte Cassino, pero se desechó ese plan. Durante casi 500 años, la sábana de Turín ha estado en posesión de la Casa de Saboya, que gobernó Italia entre 1861 y 1946. El último rey, Humberto II, fue destronado en junio de 1946, tras un referéndum constitucional. Al morir en Ginebra, en 1983, dispuso que la sábana quedase a cargo de la Santa Sede. Aunque la reliquia era accesible al público, desde 1706 nunca trajo mucho interés científico. Este cambio se produjo en 1898 cuando Secondo Pia publicó fotografías. La tarea de demostrar que la sábana era falsa recayó en el zoólogo francés Yves Delage, conocido como agnóstico y anticlerical. Anunció sus resultados en una reunión en la Académie Científica de París. En 1902, para sorpresa de todos, declaró que tanto los detalles anatómicos como las huellas y heridas encontradas en el lienzo, desde una perspectiva médica, eran demasiado santas para ser atribuidas a un pintor. Según Delage, la síndrome o sábana santa de Turín se imprimió como algo milagroso la imagen de Cristo. La probabilidad de que fuese otro medio era de 1 entre 10 millones. Delage estableció que para quedarse impreso y no se borrase, el cuerpo debía haber estado envuelto en un lienzo al menos 24 horas, pero no más de unos pocos días, pues después de esto, haberse descompuesto y destruido la imagen y el lienzo. En la sábana se han encontrado quemaduras de fuego del año 1532, manchas del agua que apagó el fuego, imagen de una figura masculina, heridas de flagelación, manchas de sangre por laceraciones, manchas de sangre al clavar la muñeca izquierda, sangre que fluye de las muñecas a los antebrazos, manchas de sangre al traspasar el costado derecho, mancha de sangre al clavar el pie derecho, manchas de sangre y agua que fluyen del costado abierto, manchas de sangre de las plantas de los pies, partes rosadas por un artista al arrastrar el madero. El doctor en medicina francés Paul Vignon fue el siguiente en hacer pruebas de la sábana de Turín y estableció 15 caracteres comunes entre la imagen de la reliquia y las encontradas en los iconos de Cristo. Esto le sugería la existencia de un icono maestro, es decir, un modelo de Cristo prevalente en la Iglesia. Según Vignon, el mandilión o sábana santa cumplía ese papel como icono maestro. Después, Giuseppe Henry, en mayo de 1931, observó las fotos de manera más concluyente.
diciendo que la imagen era real. Estados Unidos mandó al Palacio Real de Turín un camión que transportaba casi 2.5 toneladas de material científico con todo el equipo americano para hacer pruebas de la sábana santa. También el fotógrafo judío-americano Barry Schwartz, en 1977, siendo especialista en tecnología digital, de imagen y programación, se unió al equipo que formó el Road Turin's Research Project. Ese equipo realizó las pruebas más rigurosas hasta la fecha en la reliquia. La noción de que la imagen pudiera ser pintada fue descalificada, recuerda Schwartz, pues no hay ninguna pigmentación o color. Como fotógrafo tengo bastante conocimiento de esta tecnología, así como de los referentes a lentes focales e iluminación, y llego a la conclusión de que la imagen no pudo hacerse a mano, y se creó de un modo que no puede ser explicado. Es de modo milagroso y sobrenatural. Hoy Schwartz no tiene dudas de que se trata de un registro de la pasión de Cristo, y de que el lienzo confirma los detalles que narran los evangelios. Schwartz también concluye que las pruebas que nos llevan a la evidencia no hubiesen podido realizarse hace 50 años, pues la tecnología requerida no existía. Señala también que a pesar del avance tecnológico, cuanto más pruebas se hacen, más misteriosa y enigmática, así como milagrosa, se vuelve la sábana santa. Ningún pintor de la Edad Media o anterior podría producir una sábana así, pues en ese tiempo no se conocían las reglas de la perspectiva. Tampoco se disponía de suficiente conocimiento de la anatomía para dibujar con tal precisión, sin un solo error, los detalles del cuerpo humano. Los exámenes científicos de la sábana han revelado la presencia de células sanguíneas y células de piel. El doctor italiano Pierluigi Bologna identificó incluso el grupo sanguíneo AB. Es el más raro de todos los grupos, presente solo en el 4 o 5% de la población mundial. Sin embargo, es el más frecuente entre los judíos. El 18% de la población judía es AB. Los analistas han tratado también de la imagen en relación con las aparentes manchas de sangre, y se vio que no hay evidencia o color sobre las manchas. Fueron las primeras en imprimirse. La imagen de la figura humana fue posterior. Después de examinar la sangre de la sábana, particularmente la presencia de bilirrubina, el químico americano Alan D. Adler llegó a la conclusión de que pertenece a alguien que murió en circunstancias traumáticas como resultado de grandes sufrimientos. El botánico israelí Avinoam Danin de la Universidad de Jerusalén realizó otras pruebas. Él es una autoridad mundial en plantas en Palestina y confirmó los resultados de Fritz Lussler. Descubrió además que 3 de las plantas presentes son endémicas en Tierra Santa. Son la rosa de roca, Cistus creticus, la alpacarra, Cypophilium dumonsum, y una clase de cardo, Gundelia taumerforti. Todas florecen en primavera y no crecen más que en la región de Judea. Mediante filtros de polarización, el profesor americano Alan Wangler describió contornos de flores y plantas rodeando la imagen. Sucede, según él, por un fenómeno conocido como descarga en corona, una descarga de electricidad estática. Wangler hizo un mapa floral de la sábana y resultó que Gundelia tumeforti supone más de la mitad del polen encontrado en la sábana. Descubrió que en buena parte está concentrado en torno de la cabeza de la figura. Esto parece confirmar que la corona de espinas se hizo con cardo. La sábana de Turín fue examinada también por varios equipos médicos.
Múltiples laceraciones en la cabeza confirman que debió llevar un casquete de espinos. Debió ocasionar fuertes dolores, pues en la cabeza tenemos más de 150 receptores de dolor. Los punzantes espinos también romperían venas e irritarían nervios. Hay también muchas contusiones en el rostro. Sobre todo el rostro no es simétrico. El lado derecho está más hinchado como resultado de un golpe. Este tipo de heridas aparecen por todo su cuerpo, más de 600 en la superficie de la piel, muchas en la espalda, resultado de la flagelación. El poeta Horacio refiere que los romanos usaban, en ese castigo, un horrible flagellum. Era un látigo con mango de madera y 3 tiras de cuero. Las tiras llevaban bolitas de plomo y fragmentos de hueso. Su impacto arrancaba la piel y desgarraba la carne. Pierre Barbet había esclarecido ya antes, en la Segunda Guerra Mundial, que el cuerpo de Jesús fue clavado a la cruz por las muñecas y no por las palmas. Pruebas posteriores de Pierluigi Baima, Bolone, Lamberto Copioni y Sanji Sukibe conforman estos resultados. El médico francés Pierre Merrat pudo establecer por construcción que si se hubiera clavado por las palmas, hubiese caído de la cruz. Un posterior análisis realizado por el cristalógrafo americano Joseph Colbeck descubrió partículas de minerales a los pies de la imagen que presentaban una alta concentración de estroncio, hierro y carbonato cálcico en forma de argonito. Otro minerólogo, Ricardo Levisetti de Chicago University, observó que el aragonito se usaba en construcciones de la antigua Jerusalén. El hombre de la Sábana Santa caminó probablemente descalzo por la ciudad. Al analizar las fotografías HD de la imagen, los italianos Pietro Uglototti y Giovanni Tamburelli descubrieron con total independencia que se habían colocado 2 moneditas de unos 15 milímetros de diámetro en las cuencas de los ojos. Poco después, el jesuita americano Francis L. Filas de Chicago University identificó una de las monedas, acuñada en bronce en Judea bajo un prefecto romano llamado Poncio Pilato, entre el año 26 y el 36 después de Cristo. En griego la moneda se llama leptón, en hebreo prutá. Valía 1 centímetro de dracma griega, conocida como óbolo de la viuda. Un examen de la inscripción confirma que data del año 16 del reinado de Tiberio. Como Tiberio subió al poder en el año 14, podemos asumir que la colocaron en el cadáver entre el 29 y 30 después de Cristo. También la moneda del ojo izquierdo es un leptón de bronce, acuñado en Judea por Poncio Pilato. La datación de las monedas coincide con el tiempo en que Cristo fue crucificado. Sabemos que fue sentenciado a muerte cuando Pilato era prefecto de Judea, entre el año 26 y 36, según el Evangelio de San Juan, era viernes, el 14 de Nisan del calendario hebreo. Solo hay 2 viernes entre los años 26 y 36 que coincidían con el 14 de Nisan, el 7 de abril del 30 y el 3 de abril del 33. En ambos casos son el viernes anterior a Pascua. También en los Hechos de los Apóstoles, San Pedro dice que la luna se convertiría en sangre. Los astrónomos determinaron que el 3 de abril del año 33 hubo un eclipse parcial que coincidió con la salida de la luna y la puesta del sol. El misterioso hecho de la desaparición del cuerpo de Cristo. Según los físicos y la impresión del resultado de la misteriosa emanación de alguna forma de energía dentro de la sábana, se dice que basándose en el análisis de las manchas de sangre y su gelificación, los hematólogos han concluido que el cuerpo debió envolverse 2 horas y media después de la muerte y no debió permanecer allí más de 36 horas.
pues los lienzos no muestran signos de corrupción del cuerpo. Al examinar la sábana, los científicos afirman que la radiación debió también traspasar el tejido, dejando su estructura intacta, sin nada sólido que lo sustentase. La forma de capullo se aplastó. Esto fue lo que vio San Juan, y vio y creyó. Esta es la mejor hipótesis que la ciencia moderna puede presentar. Sin embargo, aún no hay explicación sobre el origen de esta erupción de energía que creó la más increíble imagen de la historia. Asimismo, todos los científicos concluyen que la sábana santa es de origen sagrado y milagroso. Soy Maritere Sabrina, psíquica medium.